Músico, pastor, adorador, ministro de música. Deberíamos tener en claro que para ser un buen ministro de música es necesario tener el respaldo de Dios. Si pienso en un ejemplo de música, pienso en David. Fue conocido y amado por ser el músico del rey, aquel que calmaba los males que perturbaban la mente y el corazón de Saúl. Con su música logró apacentar las furias de personalidad impetuosa de un hombre atormentado por un espíritu ajeno al suyo. David estaba siendo usado por Dios en lo que sabía hacer mejor, tocar el arpa. Sus horas de práctica mientras cuidaba las ovejas de su padre lo habían transformado en un profesional en el arte de la interpretación de cuerdas. Sus melodías habían deleitado y ministrado al Señor, habían hecho sentir paz en el rebaño, habían llenado su propio ser y calmado el del rey. El pastorcillo de Belén había llegado a ser el músico del palacio al servicio del rey, y más tarde, por hallarse en él un corazón conforme a Dios, un gran rey. El concepto de música es diferente al concepto de ministro de música. Es muy frecuente pensar que en nuestras congregaciones lo que tenemos son músicos, que cada vez que es necesario tocar un instrumento o cantar algún himno, estarán allí para hacerlo. El pensamiento no dista mucho de lo que los mismos músicos piensan de sí mismos. Creen que si saben interpretar un instrumento, poseen una buena voz, dominio escénico y un gran carisma, entonces tienen la capacidad de ser ministros musicales. Este pensamiento se hace cada vez más popular en la iglesia, pero también se confirma que es errado. Consideremos a nuestro ejemplo musical. David ha pasado su vida entre las ovejas de su padre. Antes de conocer otras cosas de la vida, ha tenido que aprender a ser pastor, a guiar, a conducir, a inspeccionar, a instruir, a inspirar en otros el amor de Dios. Ha debido adiestrarse cada día en el arte de dirigir a sus ovejas desde la salida por la mañana hasta la tarde en el regreso. Esto le hace tener un corazón preparado para guiar y responder a su rebaño, conocer sus necesidades y llevarlo en la mejor dirección. ¿Qué es lo que encontramos entre nuestros músicos? Somos pocos los que hemos dado una tarea principal, aprender a ser pastores, a guiar a la congregación, a adorar a Dios. Recordemos a los levitas. Ellos tenían a su cargo los dos grandes ministerios del servicio directo a Jehová, el sacerdocio y el ministerio musical. Habían sido separados para ello y lo hacían con excelencia. Sus dotes musicales se mezclaban con la de los líderes. Podemos recordar a los 7 sacerdotes cuyas trompetas derribaron Jericó, escrito en Josué 6:4. A los músicos delante del arca del pacto cuando fue trasladada a Jerusalén, Primera de Crónicas 15:16. Con frecuencia se nos olvida que cada una de las ovejas a nuestro cuidado requieren un cuidado particular. El pastor es quien dirige, el pastor es el que oye a sus ovejas. Muchos músicos actuales no toman en cuenta la responsabilidad pastoral que les ha sido dada. Por lo general ni siquiera conocen a la gente que ministra o sus necesidades. Es solo hacer música a veces por hacer. Tenemos inmensas bandas y cada músico es un ministro, pastor, adorador y siervo. Si pierde la conciencia pastoral y se convierte en el placer de hacer música y de satisfacer las necesidades propias, se olvida el compromiso que se tiene con cada persona ministrada y muchas veces se convierte en un espectáculo egoísta que guía quizás a uno solo y no cumple el objetivo de alabar en forma sincera. Cuando Saúl buscó a una persona apta para que tocara para él, no solo pensó en un músico cualquiera, él retuvo en su mente una serie de características que creyó imprescindibles para alguien que quisiera servir en su presencia. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar bien, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, es hermoso, y Jehová está con él. La última parte, sin lugar a duda, lo mejor, Jehová está con él.
Tú solo conseguirás ministrar cuando sepas que su santa presencia está contigo y vivas en ese espíritu. Nuestros músicos son en su mayoría gente que desarrolla su talento en la ejecución de sus instrumentos, que van a escuelas musicales, que asisten a seminarios, academias, a la universidad. Es decir, buscan profesionalismo y está bien. No obstante, deberían tener además los otros requisitos que hicieron a David un músico profesional. Tú solo conseguirás ministrar cuando sepas que su santa presencia está contigo y vivas en su espíritu. Si no, solo serás un músico profesional o un profesional de la música. Hoy necesitamos ministros musicales adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que sean valientes, que sepan guiar a un pueblo a la verdadera adoración, que sepan usar las armas que les han sido dadas por el Señor. Fue con la música que se derribó los muros de Jericó. Fue con la música que David interpretaba que huía el espíritu maligno en la vida de Saúl. El músico tiene la oportunidad de llegar a ser un buen soldado de Jesucristo si sabe utilizar bien las armas que le han sido dadas. La valentía de un soldado se ve respaldada por su líder, su pastor guiándole. Nos debemos animar a pastorear con más fuerza, con más tenacidad, pues la batalla es segura. Recuerda, la oración, la meditación de la palabra, el encuentro con Dios, la evangelización, tu testimonio personal son muchas veces aspectos que no se creen necesarios en la vida del músico, sin embargo son indispensables en la música, en el pastorado. La vida de David nos enseña que nuestra música y nuestra vida deben ser una ofrenda para el servicio del Señor. La obediencia y la sumisión ante Dios traen como consecuencia el agrado de los demás. Por sus características de siervo, David fue levantado y Dios da doble honra a aquel que le sirve. Deberíamos tener en claro que para ser buenos ministros musicales es necesario tener el respaldo de Dios. Que cada vez que le vemos una canción, a Dios sea nuestro corazón el primero en interpretarla. Que la música que producen nuestras manos, nuestras voces, sean el reflejo de nuestra relación que hemos llevado con el Rey de Reyes. En el nombre de Jesús.